A los 15 años mi madre me miró fijamente a los ojos y dijo que debería haberme abortado, luego mi padre me empujó fuera de la casa en medio de una tormenta navideña helada por haber sacado una F. 12 años después regresaron arrastrándose, suplicando atribuirse mi éxito, y por fin les respondí. Hola Rabbit, mis padres estaban obsesionados con la perfección, me rompieron intentando forzarla y me echaron cuando no pude cumplir con sus estándares. Construí mi propia vida desde la nada y pensé que por fin era libre, pero por supuesto no habían terminado conmigo. Antes de entrar en ese desastre, así fue como empezó todo. Mi nombre es Xavier, ahora tengo 30 años y dirijo una pequeña empresa de operaciones de ventas. La gente asume que tuve una crianza fuerte porque hablo bien y sé manejarme, pero la mayor parte de lo que aprendí vino de sobrevivir a mis padres, no de haber sido criado por ellos. No escribo esto por lástima, solo quiero exponer por fin cómo fueron realmente las cosas, porque la imagen que la gente tenía de mi familia no se parecía en nada a la realidad. Crecí en una casa que todos en nuestro vecindario admiraban. Arthur, mi padre, era dentista y se comportaba como si hubiera inventado los dientes. Corregía a la gente a mitad de frase, daba sermones a los vecinos sobre la postura y actuaba como si cualquier trabajo fuera de la medicina fuera un desperdicio de oxígeno. Elizabeth, mi madre, era profesora de secundaria. Los padres la adoraban, la llamaban la señora Morgan como si fuera de la realeza. Recordaba los nombres de todos los niños, actuaba dulce en los eventos escolares y fingía que tenía un don natural para criar estudiantes estrella. Luego estaba Hazel, mi hermana mayor por un año, la hija dorada, sobresalientes en todo, competencias de ciencia, recitales de violín, el paquete completo. La gente decía que sería médica incluso antes de llegar a la preparatoria. Y luego estaba yo, Xavier, del que nadie presumía. La vida diaria dentro de esa casa no se parecía en nada a lo que los vecinos imaginaban. Teníamos horarios programados para el baño, codificados por colores y pegados en la pared del pasillo. Las horas de estudio eran vigiladas, si terminabas temprano, revisabas planes de lecciones, si estabas cansado, eras indisciplinado. No había pasatiempos a menos que te hicieran ver lo suficientemente impresionante para los familiares. Hazel obtuvo el violín porque sonaba elegante. Yo no obtuve nada porque nada te queda bien, cariño. No celebrábamos fiestas a menos que hubiera fotos de por medio. Las decoraciones de Navidad se quedaban en una caja hasta el día en que Elizabeth necesitaba algo que publicar o enviar a los parientes. En el momento en que se tomaban las fotos, todo volvía al almacén. Arthur pasaba la mayor parte del tiempo presumiendo en su clínica. Les decía a los pacientes que Hazel dominó el álgebra a los 9 años o que Elizabeth y él tenían estándares muy altos para sus hijos. Cuando preguntaban por mí, cambiaba de tema. Elizabeth tenía la misma costumbre. Una tarde Arthur me arrastró a la jornada de puertas abiertas de su clínica. Yo tenía 12 años. Me dio una bata blanca que olía a químicos y dijo que me quedara a su lado y pareciera interesado. Me presentó a su personal como si yo fuera algún futuro dentista. Alguien me preguntó qué era una lámpara de curado. Me encogí de hombros. Arthur me agarró del hombro con tanta fuerza que dolió y se inclinó susurrando que si lo volvía a avergonzar me arrepentiría. Me hizo repetir el término y la definición 3 veces delante de ellos. Cuando llegaron pacientes, decía que su hijo se haría cargo del consultorio algún día, como si decirlo suficientes veces lo hiciera verdad. Yo solo estaba allí deseando desaparecer. Hazel también recibió su propia dosis de presión. La gente cree que el hijo dorado lo tiene fácil, pero no fue así. Una noche, cuando estaba en 8º grado, trajo a casa una A en un examen de ciencias. Yo no debía ver nada, pero bajaba a escondidas por agua y me quedé paralizado en los escalones al oír los gritos. Elizabeth estaba en el pasillo agitando el examen de Hazel como si fuera un informe criminal. Hazel repetía que seguía siendo una A, pero Elizabeth le dio una bofetada tan fuerte que tropezó hacia atrás contra la pared. Me tapé la boca para que no me oyeran respirar. Arthur no consoló a Hazel, solo murmuró que los parientes notarían la diferencia. Ese era su miedo, no el bienestar de Hazel, sino la idea de que alguien pudiera pensar que los Morgan no eran perfectos. Hazel lloró en silencio mientras Elizabeth rompía el examen en pedazos. Nos hiciste ver descuidados, dijo. Arthur asintió con los brazos cruzados, como si Hazel hubiera atacado personalmente el nombre de la familia. Subí las escaleras lentamente y fingí que no había oído nada. Si la trataban así por una A menos, sabía exactamente lo que pensaban de mí. Su amor no era amor, era actuación, y nosotros éramos utilería. Para cuando llegué a la secundaria, Elizabeth decidió que mis maestros no me exigían lo suficiente, así que tomó control de mis estudios. Lo llamaba sus métodos de maestra, pero no se parecía en nada a un aula real. Imprimía hojas de trabajo muy por encima de mi nivel y se sentaba frente a mí como si estuviera evaluando un examen. Muestra concentración, Xavier, decía golpeando sus uñas sobre la mesa. Hazel ya habría terminado esto. Si dudaba, se inclinaba más cerca y decía responde, ¿por qué piensas tan lento? Cuando me equivocaba, lo rodeaba 3 veces en rojo,
Me deslizaba el papel de vuelta y decía léelo en voz alta, despacio, para que escuches lo descuidado que suenas. La mayoría de los días caminaba detrás de mi silla. Podía sentirla esperando cualquier error para lanzarse. Si pedía un descanso, ni siquiera me miraba. Los descansos son para estudiantes que muestran esfuerzo, decía, tú no te has ganado eso. Arthur añadió su propia rutina. Después de la cena, cuando Hazel subía a su habitación, él hacía lo que llamaba inspecciones. Tomaba mis cuadernos, pasaba las páginas con la misma expresión que usaba al mirar radiografías dentales y señalaba cualquier cosa que considerara descuidada. Este margen está desigual, dijo una noche, empieza de nuevo. Es solo una tarea, dije en voz baja. Refleja tu mente, respondió. Ahora mismo refleja un desastre. Durante esas inspecciones casi no hablaba. Tomaba notas en una libreta pequeña, golpeando el lápiz cada vez que encontraba algo mal. Ese golpeteo se convirtió en algo que llegué a temer. El castigo empezó a volverse físico. Al principio Elizabeth me daba golpecitos en la parte de atrás de la cabeza cuando me distraía, luego se convirtieron rápidamente en bofetadas, rápidas, secas y sin emoción. Si me quedaba paralizado ante una pregunta no esperaba, concéntrate, decía, golpeándome la mejilla de forma ligera pero firme, deja de hacerme perder el tiempo. Arthur se encargaba de lo que llamaba revisiones de disciplina. Solían ocurrir los domingos. Cerraba las persianas, me decía que me quedara quieto y usaba su cinturón sin levantar la voz. Esto es para tu mejora, decía siempre, recuérdalo. Aprendí pronto que llorar solo hacía que dijera que era demasiado sensible y que debía endurecerme. Un día, en 8º grado, llevé a casa una B en un examen de matemáticas. Elizabeth lo miró como si fuera una citación judicial. Se lo entregó a Arthur cuando entró por la puerta. Él lo sostuvo entre 2 dedos. Explica. Intenté decir que me había equivocado en la última parte. Eso no es una explicación, respondió. Colocó el papel sobre la mesa. Reescribe todo el capítulo, cada ejemplo, cada problema, para la mañana. Eso eran como 20 páginas. Lo dije, pero no parpadeó. Entonces será mejor que empieces. Me senté en mi escritorio hasta que salió el sol, con la mano acalambrada y los ojos ardiendo. Le entregué el montón de hojas antes de ir a la escuela. Revisó 3 páginas, asintió una vez y dijo mejor. Hazel notó lo ausente que estaba antes de que saliéramos para la escuela. En silencio deslizó una barra de granola en el bolsillo de mi sudadera. Deberías comer algo, susurró. No le respondí, pero lo aprecié. A nuestros padres les gustaba usar la comida como palanca. Si rendía mal, la cena desaparecía mágicamente. La presión sobre Hazel también estaba empeorando. Revisaba su tarea como si fuera radiactiva, aterrorizada de cometer un error. La escuché decirse a sí misma no te equivoques, mientras borraba la misma línea de matemáticas una y otra vez. Pero Elizabeth aún así me culpaba por el estrés de Hazel. La estás distrayendo con tus fracasos, decía. Mantente alejado de ella hasta que te arregles. Hazel no protestó, solo bajó la mirada. Para 9º grado, algo dentro de mí simplemente se apagó. No decidí dejar de intentarlo, simplemente ocurrió. Cada hoja de trabajo, cada examen, cada clase se sentía como ruido. Pasaba los días como si estuviera bajo el agua. Los maestros preguntaban si estaba bien, pero no insistían. La mayoría confiaba demasiado en Elizabeth. Si fallaba en clase decían que mi madre había mencionado que últimamente estaba rebelde y seguían adelante. Yo no era rebelde, estaba cansado. El día en que todo explotó en la escuela empezó en la clase de matemáticas. Se suponía que debía estar resolviendo ejercicios de práctica, pero en cambio estaba dibujando pequeños dibujos animados en los márgenes de mi cuaderno. Era lo único que me hacía sentir normal por unos segundos. Mi profesora pasó, tomó mi cuaderno y suspiró. Xavier, otra vez, llamó a casa. Eso fue un error. 20 minutos después, la puerta del aula se abrió de golpe. Elizabeth irrumpió aún con su credencial de la escuela puesta, el cabello recogido de manera agresiva. Ni siquiera llamó. ¿Dónde está?, espetó. La profesora señaló hacia mí lentamente, como si no estuviera segura de lo que estaba pasando. Elizabeth agarró mi mochila, tiró de mi brazo y me arrastró fuera del aula. Los estudiantes miraban, algunos susurraban en el pasillo. Ella se giró. ¿Qué te pasa?, gritó. ¿Dibujando durante la clase? Yo terminé la primera, cállate, me interrumpió. ¿Disfrutas avergonzándome? Un profesor cercano asomó la cabeza por su aula. Elizabeth lo fulminó con la mirada hasta que volvió a entrar. Luego continuó. ¿Crees que puedes relajarte? ¿Crees que te lo has ganado? Yo no estaba, volvió a cortarme. Estoy harta de tu pereza. No eres Hazel, no puedes fallar. Me arrastró hasta afuera y me empujó hacia el coche. ¿Cuándo? Arthur llegó a casa esa noche, no gritó ni preguntó qué había pasado. Simplemente introdujo una nueva regla. No más puertas cerradas.
Elizabeth asintió de inmediato. Ni siquiera el baño. Hazel se horrorizó. Mamá, en serio. ¿Quieres que tu hermano vuelva a esconderse y a perder el tiempo?, dijo Elizabeth. Si permitimos privacidad, la abusará, añadió Arthur. Esto es para su desarrollo. No dije nada. Sabía que discutir lo empeoraría. Desde entonces la casa se sintió como un escenario. Si quería cambiarme de ropa tenía que ir a una esquina y esperar que nadie pasara. La regla del baño duró 3 días antes de que Elizabeth se diera cuenta de que no podía hacerla cumplir sin incomodarse a sí misma, pero la regla del dormitorio se quedó. El mío tenía que permanecer abierto todo el tiempo. Así que encontré mis propias formas pequeñas de resistir. Durante las sesiones de estudio me escondía unos minutos en el cuarto de lavado hasta que Elizabeth empezaba a gritar mi nombre. Cuando revisaba mi tarea, escribía ecuaciones sin sentido en los márgenes para irritarla. Cuando Arthur ladraba sus instrucciones matutinas, ignoraba la mitad y caminaba más despacio a propósito. No era mucho, pero me daba la mínima sensación de control. Elizabeth fue la primera en notarlo. Me observaba más durante la cena, como si intentara averiguar qué estaba planeando. Te estás volviendo descuidado otra vez, dijo una noche. Estás influyendo en Hazel. Hazel negó con la cabeza. Él no. Elizabeth la interrumpió. No lo defiendas o perderás la concentración. Arthur intensificó las cosas la semana siguiente. Sin previo aviso quitó la puerta de mi habitación de las bisagras y la llevó al garaje. No usas esto de forma responsable, dijo. No te corresponde tenerla. Miré a Hazel, ella movió los labios diciendo lo siento. Unos días después, Elizabeth canceló mi cumpleaños. No vamos a celebrar, dijo. Los fracasados no merecen celebraciones. No me sorprendió, no esperaba pastel ni regalos, solo quería un día tranquilo. En lugar de eso, ella me obligó a rehacer hojas de trabajo viejas durante horas, mientras Hazel permanecía en su habitación tratando de no llorar lo suficientemente fuerte como para que alguien la oyera. Esa noche Hazel apareció en el umbral de mi habitación, ya que no tenía puerta, y se sentó en el suelo. Deberías dejar de provocarlos, susurró, están empeorando. No estoy provocando nada, dije. Lo sé, respondió, pero ellos creen que sí. Me dio otra barra de granola. Siempre intentaba ayudar de pequeñas maneras. Cuando se levantó dijo solo intenta no hacerlos enojar. No tenía energía para prometer nada. Más tarde esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Arthur y Elizabeth hablando en voz baja en el pasillo. Está empeorando, dijo Arthur, si esto continúa va a arruinar todo lo que construimos. Elizabeth respondió no podemos permitirlo, Hazel es demasiado importante. Ese fue el momento en que entendí algo nuevo. No me veían como a un hijo, me veían como una carga, y una vez que una familia empieza a verte así, las grietas ya no son grietas, son fracturas esperando abrirse por completo. Diciembre en nuestro pueblo siempre golpeaba fuerte, ese tipo de frío que se filtra a través de la chaqueta y se instala en los huesos. Las casas de nuestra calle tenían luces y decoraciones, pero la nuestra no. Elizabeth no se molestaba, a menos que necesitara fotos festivas para enviar a los parientes. Unos días antes de Navidad, la única luz en nuestra casa venía de la cocina y del cuarto de estudio donde Hazel estaba sentada repasando tarjetas por 100ª vez. Esa tarde sonó el teléfono. Yo estaba arriba fingiendo estudiar cuando Elizabeth contestó y su voz cambió al instante. Sí, soy su madre. Veo una F. Me quedé helado. Llamó a Arthur de inmediato. Llegó temprano a casa. El orientador escolar se había comunicado por mi bajo rendimiento, tareas faltantes y una F en un examen de historia. El orientador recomendó un ambiente de apoyo en casa. Elizabeth lo tomó como un insulto. Un ambiente de apoyo, repitió. Hacemos todo por él, todo. Cuando colgó, irrumpió en mi habitación. Baja ahora, dijo. Arthur ya estaba esperando en el comedor, con los brazos cruzados. Hazel estaba sentada al extremo de la mesa, tratando de desaparecer. La escuela llamó, dijo Arthur, finalmente tocaste fondo. Elizabeth golpeó el teléfono contra la mesa. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? ¿Entiendes lo humillante que es? Intenté decir que no, no lo hiciste, espetó. Nos avergüenzas. Cada vez que alguien mira tus calificaciones. Me obligaron a una sesión de corrección, que básicamente significó sentarme en una silla mientras descargaban 6 meses de frustración sobre mí. La sesión duró 6 horas seguidas, sin descansos, sin agua, solo sermones, hojas de trabajo, ejercicios de castigo y gritos. Cuando finalmente empecé a llorar por puro agotamiento, Elizabeth espetó oh, no empieces con eso, dijo, las lágrimas no arreglarán tu estupidez. Lo intento, dije en voz baja. Ese fue el momento en que perdió el control. Intentar, repitió, la voz temblando, ¿intentar? No has hecho nada más que destruir todo por lo que trabajamos. Me abofeteó tan fuerte que mi visión se nubló. Hazel jadeó. Elizabeth se acercó temblando de rabia.
Ojalá nunca hubieras nacido. Arthur no dijo una palabra. Arruinaste mi vida, continuó ella. Si hubiera sabido que resultarías así, habría terminado el embarazo. Me golpeó una y otra vez, no por disciplina esta vez, sino por pura ira. No me moví, solo miré el suelo y dejé que sucediera. Arthur finalmente intervino, pero no para detenerla. Puso una mano sobre su hombro y dijo: cálmate, no vale la pena alterarse tanto por él. Luego me miró con desprecio. ¿Escuchas lo que le estás haciendo a tu madre?, dijo. Ni siquiera puedes aprobar un examen, estás arrastrando a toda esta familia hacia abajo. Lo siento, susurré. No necesito peso muerto en mi casa, dijo Arthur. Si no te gustan las reglas aquí, entonces vete, llévate tu cerebro inútil contigo. Hazel empezó a llorar en silencio en las escaleras. Elizabeth recogió mi mochila del suelo y me la lanzó. Fuera, dijo. Vuelve cuando puedas aportar valor al nombre de la familia. La habitación quedó en silencio. No discutí. Algo dentro de mí simplemente se vació. Recogí la mochila, subí y metí unas pocas prendas, una sudadera raída, algunos calcetines. Nada más se sentía mío. Hazel estaba en el pasillo. Xavier no, susurró. Negué con la cabeza. No tengo opción. Abajo, Arthur y Elizabeth ni siquiera levantaron la vista. Abrí la puerta principal y el frío golpeó con fuerza, pero aún así se sentía mejor que quedarse dentro. Cuando llegué a la acera, me di la vuelta una vez. Hazel estaba en la ventana de su habitación, con las manos presionadas contra el vidrio, llorando tan fuerte que sus hombros se sacudían. Movía los labios formando las palabras lentamente y con claridad: no me dejes. Por un segundo casi regresé, pero entonces recordé todo, cada bofetada, cada insulto, cada castigo, cada noche. Deseé poder desaparecer. Bajé la cabeza y seguí caminando. Tenía 15 años, estaba solo y congelándome, pero por primera vez en mi vida el aire se sentía como si realmente me perteneciera. La primera noche afuera me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Caminé hasta que me dolieron las piernas y terminé cerca de una gasolinera en las afueras del pueblo. El viento atravesaba mi sudadera sin dificultad. Me senté detrás del contenedor de basura, donde bloqueaba un poco el viento, y me abracé las rodillas contra el pecho. Pasaban coches, la gente reía dentro de vehículos cálidos y las luces navideñas parpadeaban desde las ventanas de la tienda de conveniencia como si se burlaran de mí. Me sentí invisible. Alrededor de la medianoche, un coche patrulla de la policía recorrió el estacionamiento. Me quedé inmóvil esperando que no me vieran. El oficial se bajó y caminó hacia el contenedor. ¿Estás bien, chico?, preguntó. Asentí rápido. Solo estoy esperando a un amigo. Miró mi sudadera delgada, luego el cielo. Hace un frío terrible. ¿Tienes a dónde ir? Sí, mentí, solo estoy tratando de entrar en calor. No parecía convencido, pero no insistió. Está bien, no te quedes aquí mucho tiempo. Cuando se fue, solté un aliento tembloroso. Lo último que quería era que me llevaran de vuelta a casa. Prefería congelarme afuera antes que regresar con Arthur y Elizabeth. Me quedé detrás de la gasolinera hasta que salió el sol, casi sin dormir. Tenía las manos rígidas y no sentía los dedos de los pies. Sabía que necesitaba encontrar comida y algún lugar cálido. Después de caminar por el pueblo durante unas horas, vi un pequeño restaurante local con vapor empañando las ventanas delanteras. El letrero decía Carlos Grill en letras rojas descoloridas. Me quedé en la puerta un minuto antes de empujarla. Adentro olía a café y huevos fritos. Un hombre de alrededor de mediados de los 40 levantó la vista desde detrás del mostrador. Tenía los ojos cansados, la barba con vetas grises y un delantal de cocina cubierto de harina. ¿Estás perdido?, preguntó. No, dije, estoy buscando trabajo, cualquier cosa. Me examinó, mi bolsa, mi cara cansada, la forma en que temblaba. ¿Cuántos años tienes? ¿16? Mentí demasiado rápido. Alzó una ceja. No pareces de 16. Sí lo soy. Me miró fijamente un largo segundo, pero no discutió. ¿Has lavado platos alguna vez? Sí, mentí otra vez. Señaló con el pulgar hacia la parte de atrás. Los fregaderos están por ahí. Trata de no romper nada. Así de simple, tenía un trabajo. La cocina era caliente, ruidosa y estrecha. Al principio tenía las manos entumecidas, pero el agua caliente ayudó. Fregué sartenes y platos intentando mantenerme en pie. Carlos entró después de un rato. Trabajas en silencio, dijo. ¿Eso es malo? No, respondió, solo es raro. Cerca de la hora del almuerzo empujó un plato hacia mí. Come esto antes de que te desplomes. Eran huevos revueltos y pan tostado. Comí rápido, probablemente demasiado rápido, pero no comentó nada, solo llenó mi vaso de agua antes de volver al mostrador. Esa noche me dejó sentarme en la mesa del rincón durante una hora después de cerrar.
Quédate adentro hasta que cierre con llave, dijo, el frío está empeorando. No preguntó dónde me quedaba ni por qué no estaba en la escuela, solo me dejó estar. Después de esa primera noche aprendí rápido a mantenerme invisible. Dormí en rincones protegidos detrás del restaurante, en una lavandería durante 1 hora si nadie se daba cuenta, en un hueco de escaleras si la puerta no cerraba bien, cualquier cosa que mantuviera el viento fuera. Dejé de ir a la escuela porque no podía arriesgarme a que me obligaran a volver a casa y evitaba mi antiguo vecindario como si fuera radiactivo. Mantenía la cabeza baja, trabajaba y me hacía pequeño. No era un plan, era supervivencia. Durante los días siguientes, él se convirtió en algo así como un ancla silenciosa, no un amigo ni una figura paterna, solo alguien que me trataba como a un ser humano en lugar de como un proyecto o una decepción. Me dejaba comer las obras, me decía cuando lavaba los platos mal y, de vez en cuando, decía cosas como preséntate a tiempo mañana, lo que de alguna manera se sentía como aliento. Una tarde, mientras limpiaba una pila de sartenes pesadas, la vista se me nubló. Traté de sostenerme, pero todo se inclinó y me desplomé contra el mostrador. Cuando volví en mí, estaba acostado en el suelo con Carlos arrodillado a mi lado. Estás ardiendo, dijo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Estoy bien, murmuré. No, no lo estás, dijo, siéntate, te traeré agua. Trajo una botellita y un plato con pan. Come, dijo. No puedes trabajar así. Necesito el dinero. Lo tendrás, respondió, pero no sirves de nada tirado en el suelo. Desapareció en la oficina y volvió con algunos billetes. Un adelanto, dijo, compra calcetines calientes o algo así. Miré el dinero. Te lo devolveré. Se encogió de hombros, no preguntó. No dio discursos ni habló de responsabilidad. No preguntó por mi familia. No intentó entenderlo todo. Dio a un chico intentando no desmoronarse y ayudó lo justo para mantenerme en pie. A veces la gente pregunta por qué no fui a la policía. La verdad es simple, no quería que me enviaran de vuelta. No creía que nadie me fuera a creer. No quería un caso ni una investigación. Solo quería distancia. Elizabeth y Arthur nunca llamaron, nunca me buscaron, nunca preguntaron por mí. Era como si asumieran que regresaría cuando aprendiera la lección. No podían arriesgarse a que la policía o los servicios sociales hicieran preguntas sobre los moretones y lo que pasaba en esa casa. Denunciarme habría significado que extraños miraran demasiado de cerca, así que hicieron lo que siempre hacían, proteger su imagen y esperar a que yo regresara arrastrándome. Pero no volví, y con cada día en el restaurante, cada turno que no terminaba en castigo, cada comida que Carlos deslizaba por el mostrador sin comentarios, seguí adelante. Me di cuenta de algo, podía sobrevivir. Trabajar en el grill de Carlos se convirtió en mi base sin que yo lo notara. Me quedé allí casi 3 años, llegando antes del amanecer y yéndome después del cierre. Lavé platos hasta que los dedos se me arrugaban, limpié mostradores hasta que brillaban y aprendí a mantener el ritmo de una cocina ocupada. Carlos nunca me elogió, nunca me dio sermones, nunca intentó hacer de figura paterna. Simplemente esperaba que trabajara, y por primera vez en mi vida las expectativas se sentían claras y justas. Después de ahorrar lo suficiente, pasé a otros trabajos, turnos en almacenes, ventas minoristas, ventas telefónicas, rutas de reparto. Tomaba lo que pagara y nunca me quejaba, porque no tenía nada a lo que volver. Comía comidas baratas, compartía habitaciones estrechas y aprendía a hablar con la gente porque de eso dependía mi ingreso. Todo lo que sabía sobre disciplina y perseverancia venía de sobrevivir, no de nada que Arthur o Elizabeth afirmaran haberme enseñado. A los 25 años tenía suficiente experiencia para iniciar algo propio. Abrí una pequeña empresa de apoyo en ventas. No era glamorosa. Mi oficina estaba dentro de un edificio viejo, con luces parpadeantes y una ventana que no cerraba del todo. Los clientes eran inconstantes, algunos pagaban tarde, otros nunca pagaban, pero poco a poco las cosas mejoraron. A los 27 años tenía cuentas estables y un equipo pequeño. No era riqueza, pero era estabilidad, algo con lo que nunca crecí. Pensé que mi pasado había quedado atrás. Entonces Hazel me encontró. Ocurrió una tarde lluviosa entre semana. Yo estaba ordenando facturas a mitad de un café frío cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo me impulsó a contestar. Una voz baja dijo Xavier. Me quedé congelado, el pecho se me apretó. ¿Quién es? Es Hazel. Me levanté automáticamente, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Hazel, ¿cómo? ¿Dónde? Estoy en la ciudad, susurró, solo necesito verte, por favor. Acordamos encontrarnos detrás del grill de Carlos después de que cerrara. Llegué temprano, caminando de un lado a otro en el callejón como un adolescente nervioso. No había visto a Hazel desde la noche en que me fui. En mi mente seguía siendo la chica llorando en la ventana, pero cuando salió de las sombras no se parecía en nada a la que recordaba. Tenía 28 años ahora.
Su postura era rígida, el abrigo abotonado hasta arriba como una armadura. Llevaba gafas y sus ojos se veían agotados, ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo. El cabello lo tenía cuidadosamente recogido, pero sus manos no dejaban de juguetear con la correa del bolso. Al verme se detuvo. «¿De verdad eres tú?», dijo. «¿De verdad eres tú?», respondí. Nos quedamos allí incómodos. 12 años de silencio no desaparecen en un minuto. «Te ves bien», dijo en voz baja. «Tú también», dije, aunque se veía como alguien cargando el peso de toda una vida. Se abrazó a sí misma. «No puedo quedarme mucho tiempo, creen que estoy estudiando con compañeros». «¿Sigues viviendo con ellos?», pregunté. Asintió. «Dijeron que mudarme arruinaría mi concentración. Estoy en la facultad de medicina ahora». Ese había sido su camino desde que podía caminar. «Nunca me dejaron olvidar que te fuiste», continuó. «Dicen que abandonaste a la familia, dicen que te arrepentirás cuando tu vida se derrumbe». No respondí, solo la dejé hablar. «Intenté encontrarte», dijo, «pero bloquearon todo. Incluso revisaban mi teléfono a veces. Si preguntaba por ti, se volvían sospechosos». Tragué saliva. «Lo siento». «No lo sientas», dijo rápido. «Entendí por qué te fuiste. Te envidié por eso». Escuchar eso golpeó más fuerte que cualquier cosa para la que me hubiera preparado. Dio un pequeño paso hacia mí. «Quería advertirte, saben de tu negocio». El estómago se me tensó. «¿Cómo?». «Un vecino lo mencionó», dijo mamá. «Dijo que tu fase rebelde debía haber terminado. Papá dijo que por fin te diste cuenta de que su disciplina funcionó. Están planeando contactarte. Dijo que creen que traerte de vuelta a la familia los hará ver bien». «Por supuesto», murmuré. Hazel me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo por ti». «No vienen a disculparse, vienen a atribuirse el mérito». Volvimos a quedarnos en silencio. Su aliento salía en pequeñas nubes blancas. «Podrías irte», dije. «Eres adulta». Negó con la cabeza. «No lo tengo dentro, no como tú». Me quedé demasiado tiempo. Metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado. «Guardé esto. No sé por qué lo escribí la noche que te fuiste». Lo colocó suavemente en mi mano. «Debería irme», susurró. «Si se enteran de que estoy fuera tan tarde». Asentí. «Ten cuidado». Logró una pequeña sonrisa triste. «Me alegra que haya salido, aunque yo no lo hiciera». Luego se dio la vuelta y se fue, desapareciendo rápido en la esquina. Más tarde esa noche, en mi oficina, abrí la nota. «Lo siento. Ojalá pudiera irme contigo». 12 años después seguía atrapada. 12 años después ellos seguían teniendo poder sobre ella. 12 años después finalmente venían por mí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido al miedo. Pero también me di cuenta de otra cosa. Había sobrevivido, había construido algo y ya no era ese chico de 15 años. Mi negocio por fin estaba estable cuando llegó el primer mensaje. Vi la notificación tarde en la noche mientras revisaba mi correo y las alertas sociales ligadas a mi empresa. El nombre casi no se registró al principio. Elizabeth Morgan. «Te extrañamos. Esperamos que estés bien. Tu padre y yo estamos orgullosos de cómo resultaste». Lo miré unos segundos, luego dejé el teléfono boca abajo y seguí trabajando. Sin reacción, sin emoción. Ya no tenía 15 años. No me estremecí ante su nombre ni su voz en mi cabeza. Simplemente no me importó. A la mañana siguiente llegaron 3 mensajes más. «Reconectemos. La familia es importante. Es hora de volver a casa». Los borré todos. 2 días después el tono cambió. «Nos debes una conversación. Después de todo lo que sacrificamos. ¿Así es como nos lo agradeces? Hazel está preocupada por ti». Ese último me hizo detenerme. Hazel nunca usaba la culpa, así que supe que estaban usando su nombre. Le envié un mensaje simple. «¿Les dijiste que me contactaran?». Respondió casi al instante. «No. Encontraron la página de tu negocio. Te advertí que lo harían». Después de eso empezó la avalancha. Arthur siguió cada cuenta pública que yo tenía. Elizabeth comentó fotos viejas como si fuéramos cercanos. «Hijo guapo, tan orgullosa de ti. Llámanos pronto». Mis empleados pensaron que era alguna mujer mayor confundida. No me molesté en explicar. Pero entonces las cosas escalaron, porque cuando la manipulación no funciona, las personas controladoras se desesperan. Unos días después, uno de mis empleados entró en mi oficina con cara incómoda. «Un tipo mayor vino preguntando por ti», dijo. «Dijo que era tu padre». Sentí algo tensarse en mis hombros, no miedo, solo irritación. ¿Qué quería? Intentó caminar hacia las oficinas de atrás. Le dije que necesitaba una cita. Se enfadó, por supuesto. A la mañana siguiente volvió.
Yo estaba en el vestíbulo revisando informes cuando entró como si fuera dueño del edificio, la misma postura rígida, los mismos ojos fríos, pero esta vez no me encogí. Xavier, dijo como si fuera una orden. No me moví. No tienes permiso para estar aquí. Intentó sonreír, pero le salió forzado. Tenemos que hablar, has ignorado los mensajes de tu madre. Estoy ocupado. Dio un paso más cerca. Este negocio existe gracias a nosotros, por la disciplina que te dimos. Deberías mostrar algo de gratitud. Cerré la carpeta que tenía en las manos. No me enseñaste disciplina, me enseñaste a sobrevivir. Parpadeó. No era la respuesta que esperaba. ¿Crees que construiste esto tú solo?, preguntó. Sí, dije, porque empecé desde la nada. Su mandíbula se tensó. Tu madre está estresada porque te niegas a reconocernos. Está enferma por esto. No es mi problema. Se burló. Sigues siendo el mismo ingrato. Me levanté despacio. Dejó de hablar. Ya no era el niño pequeño sobre el que solía imponerse. Le sacaba algunos centímetros y tenía una buena cantidad de músculo. Por primera vez, se mostró inseguro. No tienes derecho a entrar en mi negocio, dije con calma. No tienes derecho a atribuirte mi éxito y no tienes derecho a hablarme como si fuera un niño. Abrió la boca, pero lo interrumpí. Aquí se acabó, vete. Intentó fulminarme con la mirada, pero no tuvo el efecto que quería. Tras unos segundos, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Esa noche Elizabeth me llamó, no un mensaje esta vez, una llamada real. Contesté porque quería oír qué enfoque usaría. Su voz salió temblorosa. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¿Así cómo? Lo humillaste. Bien. Se quedó en silencio un momento y luego intentó el camino emocional. Solo queremos a nuestra familia de vuelta, queremos celebrar lo exitoso que eres ahora. Su voz se quebró en medio de un sollozo. Eras un niño tan difícil, pero mira en qué te convertiste, ¿no significa eso que nuestros métodos funcionaron? No, dije, significa que escapé. Su respiración se volvió más fuerte. Cambió de táctica. Nos abandonaste. ¿Entiendes lo que eso le hizo a Hazel? ¿Entiendes el dolor que causaste a esta familia? Entiendo exactamente lo que tú me hiciste pasar. Ingrato. Colgué. 5 minutos después Hazel me escribió. No hables con ellos, están perdiendo el control. Creen que pueden obligarte a volver. Obligarme, respondí. Están planeando algo, una gran cena de reconciliación familiar. Ya le dijeron a los parientes que vuelves a casa. Quieren tomarse fotos contigo. Nunca se trató de reconectar, se trató de publicidad. Hazel envió otro mensaje. Por favor no vayas, lo torcerán todo. Respondí que no iba a acercarme a esa casa. En los días siguientes Arthur y Elizabeth volvieron a escalar la situación, correos electrónicos, notas de voz, acusaciones, disculpas falsas e incluso una carta formal pidiéndome restaurar el legado Morgan asociando mi negocio con el nombre de la familia. Luego llegó la gota final. Se presentaron otra vez fuera de mi edificio de oficinas, esperando cerca de la entrada como si pudieran acorralarme. Fue entonces cuando decidí terminarlo en mis propios términos. Les envié un mensaje, si quieren hablar, véanme mañana en un lugar neutral, sin sorpresas. Elegí un café público cerca del centro, territorio neutral, sin posibilidad de que intentaran algo dramático. Llegaron juntos, sentándose erguidos como si asistieran a una entrevista de trabajo. Elizabeth llevaba la misma sonrisa educada que usaba con sus alumnos. Arthur parecía creer que esto era una negociación. No me senté de inmediato, me quedé de pie al borde de la mesa. Esta es la última vez que hacemos esto, dije. Elizabeth estiró la mano hacia mí. La retiré. Solo queremos a nuestro hijo. No lo tienen, dije, ya no. La mandíbula de Arthur se apretó. Cuida tu tono. No, dije, no tienes derecho a decirme eso. Esperaron a que me ablandara. No. Lo hice. Quieren la verdad, dije. No me extrañan, extrañan la idea de mí, extrañan cómo los hacía quedar, extrañan la historia que podían contarle a otros. Elizabeth susurró que hicieron lo mejor que pudieron. Su mejor esfuerzo casi me mata. Arthur se inclinó hacia adelante. Le debes algo a esta familia. No les debo nada, dije, ni una conversación, ni una fiesta, ni un legado, nada. El rostro de Elizabeth se retorció. Eres cruel. No, dije, soy libre. Me levanté y me fui sin esperar respuesta. Esa noche Hazel volvió a escribirme. ¿Salió bien? Dije. Dije lo que necesitaba decir, respondí. Al minuto escribió de vuelta. Estoy orgullosa de ti, de verdad. Le escribí que cuando estuviera lista para irse, la ayudaría en cualquier momento. Cerré mi oficina esa noche sintiendo algo que nunca había sentido al crecer, paz. Pasaron 2 inviernos después de esa reunión final.
Nunca volví a saber de Arthur ni de Elizabeth, ni mensajes ni llamadas, nada. Por fin habían aprendido que ya no era un niño al que podían acorralar. Hazel y yo nos mantuvimos en contacto en silencio. Ella seguía terminando su programa de medicina y tratando de sobrevivir en la casa en la que crecimos. Nunca la presioné, solo le recordé que no estaba sola. Cerca del final de su último año me llamó, su voz más firme de lo que jamás la había oído. Me voy a mudar, dijo, he terminado de dejar que dirijan mi vida. Cuando me pidió ayuda para empacar dije que sí. Ese fin de semana cargamos sus cosas en una furgoneta pequeña. Ella miraba la casa como si por fin se hubiera reducido a su tamaño real. Cuando terminamos me abrazó. Tú saliste y seguiste adelante, susurró, eso me hizo más fácil creer que yo también podía. Carlos apareció cuando descargábamos sus cosas, le dio comida caliente y dijo que empezar de cero es más fácil con el estómago lleno. Fue simple, pero nos ancló a ambos. Después de eso la vida se sintió más estable, no perfecta, solo real. Mi negocio creció, Hazel construyó una rutina y a veces los tres cenábamos juntos. Arthur y Elizabeth les dijeron a los parientes que ahora éramos independientes, reescribiendo la historia otra vez, pero ya no importaba. Su versión de la realidad ya no tocaba la mía. Cada Navidad desde que me fui a los 15 años evité las decoraciones, pero el año pasado Hazel me trajo una pequeña estrella plateada. Ya no tiene que significar nada malo, dijo. La puse en la repisa junto a mi primera factura del negocio y la llave de repuesto del restaurante de Carlos. Ver esas tres cosas juntas se sintió extraño al principio, luego se sintió correcto. Hazel se fue con la promesa de volver a visitar más adelante. Carlos me escribió preguntando si necesitaba ayuda para palear nieve. Dije que no y apareció de todos modos. Por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como algo de lo que huir, se sentía como algo a lo que podía caminar con las dos manos abiertas. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias. El nuevo CEO me despidió sin darse cuenta de que yo era el único que podía hablar árabe con nuestros clientes más grandes. Me llamó inútil y dijo que necesitaban energía más joven, así que me fui 4 días después, se arrepintió. Hola Rared, me despidieron un jueves por la mañana y no pasó mucho tiempo antes de que recibieran un duro golpe de realidad. Agarren palomitas y disfruten del desastre. La invitación del calendario apareció a las 8 de la mañana, sin asunto, solo sala 5B requerida. Me llamo Garrett, tengo 53 años, soy hombre y enlace senior para operaciones en Oriente Medio. Hablaba árabe con fluidez, entendía la diferencia entre un apretón de manos que cierra un trato y uno que termina una relación, y había pasado 3 años viviendo en Sharjah antes de que la mayoría de mis colegas pudiera encontrarlo en un mapa. No entré en pánico cuando vi esa invitación, no llamé a nadie, solo cerré mi portátil, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y caminé hacia el 5.º piso como si fuera a buscar café. Los pasillos se sentían más silenciosos, algunas personas hicieron contacto visual y apartaron la mirada rápidamente. Así es como sabes que, cuando la gente que normalmente saluda empieza a tratarte como a un fantasma, el mensaje ya está escrito en la pared. La sala 5B era una de esas salas de conferencias estériles, con vidrio esmerilado y absolutamente nada en las paredes, solo una mesa larga, 3 sillas y ese tenue olor a limpiador industrial de alfombras. Victoria ya estaba sentada a la cabecera de la mesa cuando entré. Llevaba exactamente 47 días como CEO, traída desde alguna firma de capital de riesgo después de que nuestro anterior CEO se jubilara. Al consejo le encantaba porque usaba palabras como optimización y realineación estratégica en cada frase. El rumor en la oficina era que la habían traído específicamente para recortar grasa. Ya había despedido a 17 personas en su primer mes, en su mayoría gerentes intermedios y personal senior, los caros, los que tenían conocimiento institucional y salarios negociados, los que sabían dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Tenía esa molesta costumbre de suspirar en voz alta cada vez que alguien decía algo que ella consideraba por debajo de su nivel, lo que aparentemente era casi todo lo que decía la mayoría de la gente. Interrumpía a mitad de la frase, terminaba los argumentos de otros de forma incorrecta y luego se ofendía cuando intentaban corregirla. La había observado en algunas reuniones generales antes de esto. Sentada junto a Victoria estaba Denise de Recursos Humanos, tenía una carpeta manila frente a ella y el bolígrafo ya estaba destapado. Me senté, doblé las manos sobre la mesa y esperé. Victoria miró su teléfono, lo levantó, revisó algo y lo volvió a dejar, como si esta conversación ya estuviera tomando más tiempo del que había presupuestado. Finalmente levantó la vista y ni siquiera se molestó con cortesías. Tenía esa forma de hablar que se suponía que sonaba autoritaria, pero que en realidad parecía la de alguien que había leído demasiados libros de liderazgo. Señor Nas, gracias por acompañarnos. Como sabrá, estamos atravesando algunos cambios estructurales para posicionar mejor a Vanguard de cara a futuras oportunidades de crecimiento. No respondí, solo dejé que el silencio se alargara hasta que se volvió incómodo. Ella se movió en su asiento y dijo que mi puesto había sido identificado como parte de la infraestructura heredada de la que nos estamos alejando.
Estamos consolidando funciones y reasignando recursos hacia marcos más modernos. Ahí estaba, infraestructura heredada, como si yo fuera un servidor obsoleto o un sistema telefónico de los años 90. Yo era la única persona en todo ese edificio que hablaba árabe con fluidez, que entendía la cultura empresarial del Golfo, que tenía relaciones personales con clientes que valían más de 8 millones en contratos anuales de mantenimiento, y esta mujer que llevaba menos de 2 meses allí me estaba llamando infraestructura heredada. Continuó, con la voz empapada de esa simpatía ensayada que nunca termina de funcionar. Estoy segura de que lo entiende, necesitamos personas que puedan adaptarse a la nueva dirección. Esta industria está evolucionando y, francamente, necesitamos energía más joven. Dejó esa palabra flotando en el aire, sin siquiera intentar disimularla. Denise deslizó la carpeta manila sobre la mesa. Paquete de indemnización estándar, 3 meses de salario, 60 días de beneficios de salud extendidos y una carta de referencia que probablemente alguien había generado a partir de una plantilla. En la parte inferior había una línea para mi firma y una fecha. Victoria siguió hablando, algo sobre que la empresa estaba agradecida por mis años de servicio y algo sobre que la puerta siempre estaría abierta. Lo que no mencionó fue la delegación de los Emiratos Árabes Unidos que llegaba el lunes por la mañana. Lo que no mencionó fueron los 8 millones en renovaciones de contratos pendientes que yo había negociado personalmente durante los últimos 14 meses. Lo que definitivamente no mencionó fue que Khalil Al-Farsi, el director de operaciones de nuestro mayor cliente del Golfo, había declarado explícitamente por escrito que solo continuaría trabajando con Vanguard mientras yo siguiera siendo su contacto principal. Alcancé la carpeta, la abrí y revisé la primera página, habían escrito mal mi segundo nombre, lo clásico. Cerré la carpeta y me puse de pie. Victoria parecía sorprendida, luego molesta. ¿No quiere revisar los términos, quizá hablar con alguien antes de tomar una decisión apresurada? Ya los he revisado, mi voz era calmada. Los términos son adecuados. Tendré mi escritorio despejado dentro de 1 hora. El bolígrafo de Denise seguía congelado en el aire. Nunca esperan que simplemente lo aceptes y te vayas con tu dignidad intacta, esperan algún tipo de colapso emocional que puedan documentar para protección legal. Tomé la carpeta. Buena suerte con la reunión de los Emiratos Árabes Unidos el lunes, la van a necesitar. Su expresión vaciló apenas por un segundo. No tenía idea de lo que estaba hablando, no se había molestado en revisar el calendario, no sabía que Khalil y todo su equipo técnico volaban desde Dubái para finalizar la mayor renovación de contrato en la historia de Vanguard, un acuerdo que yo había cultivado durante 14 meses, una relación que construí desde cero después de que sus anteriores socios estadounidenses los hubieran insultado tan gravemente que habían jurado no volver a tratar con empresas occidentales. Perdón, ¿qué reunión?, preguntó, pero yo ya estaba saliendo. Que lo averiguara por su cuenta. Esto es lo que pasa con el mundo corporativo estadounidense, les encanta hablar de mercados globales y expansión internacional. Los ponen en sus sitios web, en sus informes anuales, en esos folletos brillantes que reparten en las conferencias del sector, pero cuando se trata de invertir de verdad en las personas que hacen que esas relaciones globales funcionen, nos tratan como piezas intercambiables. Nadie en Vanguard preguntó jamás cómo conseguí los contratos del Golfo en primer lugar, ni una sola vez, ni durante la incorporación, ni durante las evaluaciones de desempeño, ni siquiera cuando las renovaciones empezaron a acumularse año tras año como un reloj. Para ellos era simplemente magia. Los clientes árabes seguían firmando, seguían ampliando, seguían recomendando a sus colegas, y yo era solo el tipo callado que casualmente estaba asociado a esa magia. No sabían que había pasado mis 20 viviendo en el extranjero, primero en Jordania, trabajando para una empresa estadounidense de servicios petroleros que intentaba establecerse en la región, luego en los Emiratos Árabes Unidos, donde fui contratado por una empresa local de mantenimiento industrial y pasé 3 años aprendiendo los verdaderos matices de las regulaciones del sector energético, la etiqueta comercial y la diferencia entre una negociación que construye confianza y una que la destruye para siempre. Aprendí árabe de la manera difícil, no en un aula, sino en patios de maquinaria, salas de control de refinerías y negociaciones nocturnas, donde una sola palabra equivocada podía hundir un contrato de varios millones. No sabían de los cambios de uso horario de 12 horas que trabajé sin quejarme, atendiendo llamadas a las 3 de la madrugada porque era cuando le convenía a un cliente en Riad, reorganizando toda mi vida en torno a las festividades islámicas porque faltar a un saludo en Eid podía hacer retroceder una relación meses. Nunca vieron los mensajes privados del gerente de operaciones de Khalil, los que siempre empezaban con hermano Garrett, tu palabra es oro, aquellos en los que me pedía opinión sobre asuntos que no tenían nada que ver con nuestros contratos, porque confiaba en mi discreción. Cuando su hijo estaba considerando programas de ingeniería en Estados Unidos, me pidió recomendaciones. Cuando su empresa evaluaba a un nuevo proveedor de equipos, me pidió que revisara las especificaciones técnicas. Ese es el tipo de confianza que tarda años en construirse y segundos en destruirse. Lo que Vanguard veía era una hoja de cálculo, 4 cuentas a mi nombre, cifras de ingresos que parecían decentes pero no espectaculares en comparación con los contratos nacionales más llamativos.
Asumían que mi trabajo era traducción mecánica, reenvío de correos, coordinación básica, cosas de nivel inicial. Nunca rastrearon el alcance completo, la protección de cumplimiento cuando las regulaciones cambiaban de la noche a la mañana, la negociación de cláusulas en tiempo real cuando el equipo legal de un cliente planteaba objeciones a las 2 de la madrugada, su hora. La crisis del año pasado, cuando un malentendido sobre las especificaciones del equipo amenazó con deshacer un acuerdo que había llevado 9 meses estructurar, empezó porque uno de nuestros gerentes de cuentas junior envió un presupuesto con números de pieza incorrectos y el equipo de compras del cliente pensó que intentábamos cobrarles de más $50,000. Para cuando me enteré, ya habían redactado una queja formal y habían copiado a su departamento legal. 2 días más y habría sido una reclamación por incumplimiento de contrato. Arreglé ese problema un domingo, volé a Dubái con mi propio dinero, me senté con su director financiero frente a un café fuerte, revisé cada partida personalmente y expliqué que había sido un error administrativo honesto. Firmamos la renovación 3 semanas después, por un 12% más que el contrato original. Nadie supo de ese viaje, nadie preguntó por qué. Mis informes de gastos a veces incluían vuelos de fin de semana, solo veían los números y asumían que todo funcionaba sin problemas. Porque así era como yo hacía que pareciera. La gente que construye cosas no se molesta en explicar cómo funcionan, simplemente las mantiene en marcha, y la gente que hereda esas cosas rara vez aprecia lo complicadas que son hasta que algo se rompe. Yo sabía exactamente que iba a romperse y sabía exactamente cuándo. Pasé las primeras 24 horas después de que me despidieran sin hacer absolutamente nada relacionado con el trabajo. No revisé el correo, no llamé a ningún contacto, no actualicé LinkedIn ni empecé a contactar a reclutadores. En lugar de eso conduje hasta la casa de mi hermano. Danny es profesor de taller en una escuela secundaria y también es la única persona en mi vida que puede llamarme idiota a la cara y hacer que suene como un cumplido. Crecimos en una casa donde nuestro padre trabajaba en oleoductos y nuestra madre gestionaba la recepción de un hotel. Nadie tenía títulos en negocios, nadie entendía las opciones sobre acciones, pero todos entendían que hay que presentarse, hacer el trabajo y no dejar que nadie te pisotee. Llegué alrededor de las 4 de la tarde con un paquete de 6 cervezas de raíz y una bolsa de patatas fritas de gasolinera. Levantó la vista cuando entré. Pareces alguien a quien le atropellaron el perro y luego dieron marcha atrás para comprobarlo. Me despidieron. Se limpió las manos en un trapo que estaba más sucio que sus manos. Ajá, la nueva mujer. Me llamó infraestructura heredada. Danny resopló. Infraestructura heredada, esa es nueva, normalmente solo dicen que no encajas con la cultura o algo así. Me lanzó una bebida. Entonces, ¿qué hiciste en realidad? Nada, está recortando costes. Soy caro. Y tú también eres la única razón por la que tienen esos contratos árabes, ¿verdad? Sí. Danny negó con la cabeza lentamente. Entonces es estúpida, masivamente estúpida. ¿El tipo peligroso de estúpida o el tipo que se arregla solo? Lo pensé un segundo. El tipo que cree que es inteligente. Ah, el peor tipo. Volvió al bloque del motor. Bueno, al menos no tendrás que verlo explotar desde dentro, puedes disfrutarlo desde aquí afuera. Sus hijos volvieron del entrenamiento alrededor de las 6. Esa noche dormí en su habitación de invitados, la primera noche de sueño completo que había tenido en meses. El sábado por la mañana conduje de vuelta a casa y pasé el día limpiando mi apartamento. El sábado por la tarde me llamó mi amigo Nico, somos amigos desde la universidad. Ahora dirige un local de barbacoa, muy lejos en los suburbios donde el alquiler es barato y los inspectores de sanidad son amables. El lugar se llama Low y es exactamente lo que su nombre sugiere. Le había ayudado a negociar un contrato de arrendamiento con un propietario árabe hace unos años, y así fue como conoció mis habilidades lingüísticas. El arrendador intentó colar una cláusula sobre aumentos automáticos del alquiler, yo la detecté y Nico consiguió un mejor trato, nunca lo olvidó. Escuché que te dieron el hacha, dijo sin preámbulos. Así es, Nico, la información vuela rápido, es una industria pequeña. ¿Estás bien? Estoy bien, de hecho me siento mejor de lo que me he sentido en meses. Esa es la primera etapa, negación, luego viene la ira y después comer compulsivamente mi cerdo desmenuzado. Me reí, la primera risa real desde que salí de la sala 5B. Aprecio el diagnóstico. Hablando en serio, si necesitas algo, llámame. Tengo una habitación libre y acceso ilimitado a carnes ahumadas. El domingo saqué cada carpeta de la estantería de mi oficina en casa, papel físico etiquetado por región, por cliente, por tipo de regulación, páginas que había anotado a mano porque algunos matices técnicos no se traducen bien a formatos digitales. Me senté en el suelo y repasé materiales que no había mirado en años. Algunos eran de acuerdos que nunca se cerraron, otros de relaciones que se apagaron antes de llegar a la fase contractual, pero todos tenían algo en común, eran míos, construidos por mí, no porque alguien me lo pidiera, sino porque sabía que algún día el conocimiento institucional importaría más que la lealtad institucional. Ese día había llegado.
Pasé el domingo por la noche haciendo llamadas, no para rogar por un trabajo ni para hablar mal de Vanguard, solo para reconectar con personas con las que había trabajado a lo largo de los años. Antiguos clientes que se habían ido a nuevas empresas, colegas de mis días en los Emiratos que habían fundado sus propias firmas. Un director de compras en Bahrein llamado Yusuf que una vez me dijo que yo era el único estadounidense que entendía que los negocios tratan de personas, no de contratos. Las conversaciones fueron breves, ponernos al día, plantar semillas, hacer saber que estaba disponible sin sonar desesperado. En este negocio la reputación viaja más rápido que los currículos. A todos les dije lo mismo, déjenme pasar la próxima semana primero, tengo la sensación de que las cosas se van a poner interesantes. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos llegó a la sede corporativa de Vanguard exactamente a las 9 de la mañana del lunes. 3 todoterrenos negros entraron en la rotonda de acceso. Khalil Al-Farsi salió primero, con un traje gris carbón impecable y una kefiyeh sobre los hombros. Lo acompañaban su gerente de operaciones, su asesor legal y 2 especialistas técnicos que reconocí de visitas anteriores a las instalaciones. Obviamente yo no estuve allí para ver nada de esto en persona, pero me enteré dentro de la hora, y quien me lo contó fue Omar Sein. Omar, Oz como todos lo llamaban, era el administrador de informática y seguridad de Vanguard. Tenía poco más de 30 años, funcionaba a base de cafeína, hablaba casi exclusivamente en sarcasmo, usaba las mismas 3 camisetas de bandas en rotación, tenía una colección de teclados mecánicos de la que hablaba. Como otros hablan de sus hijos, y se había ganado la reputación de saber todo lo que ocurría en la red antes que nadie. Oz y yo habíamos conectado unos años atrás por una apreciación compartida del comportamiento corporativo absurdo. Una vez describió su trabajo como observar a adultos tomar decisiones de 6 cifras basadas en información que podrían haber obtenido con una búsqueda de 5 minutos en Google. Su mensaje llegó alrededor de las 10 de la mañana, hermano, tienes que oír esto, llámame. Lo llamé. ¿Qué está pasando? Oh, hombre, oh, hombre, oh, hombre, oh, hombre. Se estaba riendo, de verdad riendo. Entonces, la delegación aparece, vale, tratamiento VIP completo. Victoria tiene la sala de conferencias como el vestíbulo de un hotel, flores, catering, la cafetera elegante que nadie sabe usar. Incluso hizo que la recepcionista se pusiera un blazer, lo cual, por cierto, ahora tiene a la recepcionista muy enfadada. Entran, Khalil mira alrededor una sola vez, no se sienta, simplemente se queda de pie con las manos detrás de la espalda, como si estuviera inspeccionando tropas, muy formal, nada impresionado. Luego pregunta, y cito textualmente, ¿dónde está el hermano Garrett? Podía oír la sonrisa de Oz a través del teléfono. Victoria se queda blanca, hace ese pequeño tartamudeo en el que está claramente intentando averiguar quién demonios eres, porque definitivamente no memorizó tu nombre antes de despedirte. Luego dice algo como, el señor Nas ya no trabaja en la empresa, pero quédese tranquilo, hemos reunido un equipo plenamente capacitado para continuar nuestra colaboración, ensalada de palabras corporativas, lo de siempre. ¿Y cómo respondió él? No lo hizo, no al principio. Simplemente la miró durante un largo momento y luego dijo, muy calmado, expusimos nuestros requisitos por escrito. El señor Nas fue nombrado específicamente. Esto no fue una sugerencia. Y la forma en que lo dijo, hombre, como si le estuviera explicando algo a un niño que debería haberlo sabido. ¿Y luego qué? Luego se gira hacia su asesor legal, dice algo en árabe y todos se levantan, todos y cada uno de ellos, como nadadores sincronizados, pero en traje. Ya. Sí. ¿Qué significa eso? Vámonos. Es una señal de salida. Bueno, definitivamente salieron. Toda la delegación se fue antes de que siquiera sirvieran el café. Uno de los asesores se detuvo en la puerta y le dijo algo a la recepcionista en árabe, ella no lo entendió, pero dijo que sonaba como una bendición o una maldición, es difícil saberlo a veces con el árabe. Probablemente haya yustur, que significa que Dios te proteja. No es un cumplido en ese contexto. Sí, eso encaja. Victoria se quedó allí de pie viéndolos irse, como si alguien la hubiera desenchufado. ¿Cuánto representaba la cuenta otra vez? 7,8 millones anuales, más la renovación pendiente que la habría llevado a más de 9, más la recomendación que iban a hacer a su empresa socia en Qatar, que supuestamente era otros 3 millones. Así que, a grandes rasgos, estamos hablando de alrededor de 12 millones en ingresos actuales y futuros que acaban de salir por la puerta porque alguien no hizo su tarea. Dejé escapar un silbido bajo. Esos son muchos ceros. Victoria está ahora mismo en su oficina con la puerta cerrada. Estoy bastante seguro de que oí algo romperse. Puede haber sido su ego, puede haber sido una lámpara, sinceramente, es muy satisfactorio de cualquier manera. El resto de la semana en Vanguard fue, al parecer, una clase magistral de pánico corporativo. Oz me mantuvo informado con un flujo constante de observaciones, cada una más entretenida que la anterior. El martes, Recursos Humanos estuvo revisando tus antiguas evaluaciones de desempeño, intentando averiguar qué hacías realmente.
Llevan 4 horas con eso, estoy bastante seguro de que están más confundidos que cuando empezaron. El miércoles, Victoria intentó llamar directamente a Khalil. Su asistente dijo que no estaba disponible, eso, en lenguaje diplomático. Significa pierde este número. Luego preguntó si teníamos a alguien más que hablara árabe. Alguien sugirió Google Translate. Ojalá estuviera bromeando. El jueves por la mañana, el equipo de ventas envió una carta de disculpa a la cuenta de Kuwait. La dirigieron a Mr. Al-Kuwait. Eso no es un nombre, es el país con al delante. Estoy perdiendo la cabeza. El jueves por la tarde llegó una solicitud desde la oficina del CEO para recopilar toda tu antigua correspondencia de correos electrónicos. Adivina a quién le tocó la peor parte. Ese último mensaje venía seguido de una cadena de emojis que interpreté a la vez como una queja y una oportunidad. Aquí está la cosa con Oz, no era solo de informática, era el tipo que lo veía todo, cada correo, cada archivo, cada comunicación interna que la gente creía privada. Y cuando Victoria exigió que alguien hurgara en mi trabajo antiguo para intentar salvar la situación, Oz se convirtió en lo que luego llamó el arqueólogo de correos electrónicos en árabe. Me llamó el jueves por la noche. Tío, he estado revisando tus archivos todo el día. No tenía ni idea de que hacías tanto. ¿Qué encontraste? Todo, literalmente todo. Tienes hilos de correos en árabe que se remontan a años atrás, documentos de preparación cultural que escribiste para el equipo de ventas y que claramente nunca leyeron, carpetas de adjuntos llenas de notas de no hagas esto sobre preferencias de los clientes. Hay todo un archivo llamado Guías Yaya que es básicamente un manual de supervivencia para no irritar a los clientes del Golfo. Yo había escrito esas guías después de ver a 3 gerentes de cuentas junior distintos dinamitar relaciones haciendo cosas como programar reuniones durante los horarios de oración o enviar un seguimiento amistoso en la primera mañana de Eid. También hay, continuó Oz, un correo del asesor legal de Khalil de hace unos 8 meses que establece explícitamente que cualquier cambio en el equipo de la cuenta debía comunicarse con antelación y ser aprobado por su parte. Victoria nunca lo vio, nadie lo vio. Simplemente estaba ahí, en tu carpeta de enviados, esperando convertirse en prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de que este trabajo no era reemplazable, prueba de que tú estabas nombrado específicamente como el ancla de la relación, prueba de que Victoria cometió un error de $7,8 millones sin hacer ni 5 minutos de tarea. Me quedé en silencio un momento. Estoy preparando un informe, dijo Oz. El consejo va a querer respuestas. Creo que deberían recibir las reales. Para el final de la segunda semana, la cartera del Golfo de Vanguard se estaba desmoronando. 2 cuentas congelaron indefinidamente todas las renovaciones pendientes. Una tercera, una empresa de servicios petroquímicos en Kuwait que yo había estado cultivando durante el último año, envió una carta formal terminando por completo las negociaciones preliminares. Citaron específicamente preocupaciones sobre la estabilidad organizativa y la continuidad de las relaciones, lenguaje corporativo para decir que ya no confiamos en ustedes. Las consecuencias se extendieron más de lo que nadie esperaba. Khalil Al-Farisi no solo se fue de aquella reunión del lunes por la mañana, también hizo llamadas en el mundo empresarial del Golfo. Las relaciones están conectadas como sistemas de raíces, la opinión de una empresa sobre ti se convierte en la opinión de todas. Wakaleo no era cualquiera, era uno de los directores de operaciones más respetados del sector energético de los Emiratos Árabes Unidos. Cuando él hablaba, la gente escuchaba. Para el jueves, el nombre de Vanguard aparentemente se había convertido en una especie de historia de advertencia en los círculos energéticos regionales. Despidieron a la única persona que entendía el mercado, eso lo dice todo sobre su criterio. Escuché esto de segunda mano por 3 contactos distintos, cada uno contándome básicamente la misma historia. Victoria lo intentó todo. Hizo que el equipo de ventas enviara cartas formales de disculpa. Contrató a una consultora externa especializada en recuperación empresarial intercultural, lo cual suena inventado porque básicamente lo es. Incluso, según Oz, intentó encontrar a otro hablante de árabe con urgencia. Deberías haber visto la cara del reclutador cuando Victoria describió lo que necesitaba, me dijo Oz, alguien que hablara árabe con fluidez, entendiera la cultura empresarial del Golfo, tuviera relaciones existentes con clientes energéticos regionales y pudiera empezar de inmediato. El reclutador literalmente se rió en la videollamada, luego se silenció durante unos 30 segundos, probablemente para terminar de reírse. Pensé que Victoria iba a despedirla a través de la pantalla. El reclutador explicó que alguien con esas cualificaciones tardaría al menos 6 meses en encontrarse, exigiría un salario significativamente más alto del que Vanguard me había estado pagando y no estaría interesado en unirse a una empresa que acababa de avergonzarse públicamente en el escenario internacional. Victoria no recibió bien ese comentario. Mientras tanto, yo estaba recibiendo llamadas de personas con las que no había hablado en años. La noticia de que yo estaba disponible se había corrido. Un contacto en Doha se puso en contacto por una oportunidad de consultoría.
Un antiguo colega de mis días en los Emiratos Árabes Unidos, que había fundado su propia empresa de servicios industriales, quería saber si consideraría una asociación. Yusuf, de Bahrein, llamó para decir que su empresa se estaba expandiendo y necesitaba a alguien que dirigiera sus operaciones internacionales. A todos les dije lo mismo, denme unas semanas, las cosas todavía se están desarrollando. Danny me llamó ese sábado. ¿Cómo te trata el desempleo? Sorprendentemente bien, estoy recibiendo más ofertas de trabajo ahora que cuando estaba empleado. Curioso cómo funciona eso, en el momento en que dejas de necesitar un trabajo, todo el mundo quiere darte uno. ¿Quieres venir? Estoy haciendo una parrillada, mal hecha, pero estoy asando. Fui. Su patio trasero era un pequeño parche de césped entre una valla y una terraza que había visto décadas mejores. Tenía una de esas parrillas de carbón que requieren un título de ingeniería para encenderse correctamente, lo que explicaba por qué la mitad de las hamburguesas estaban en llamas y la otra mitad todavía crudas. ¿Necesitas ayuda con eso? Necesito un lanzallamas y posiblemente un sacerdote, pero la ayuda sería un comienzo. Me hice cargo de la parrilla mientras Danny iba a buscar más cerveza de raíz a la nevera portátil. Sus hijos salieron un momento para comprobar la situación de la comida, decidieron que seguía siendo incomible y regresaron a sus videojuegos. El de 14 años se detuvo en la puerta el tiempo suficiente para preguntar si yo era el tío al que habían despedido. Danny le dijo que se metiera dentro. El chico se encogió de hombros y se fue. No se equivoca, dije. Tampoco es de ayuda. Ignóralo, dijo Danny. Cuéntame sobre ese tal Oz. ¿El de informática? ¿Qué pasa con él? ¿Confías en él? Lo pensé mientras daba la vuelta a una hamburguesa que por fin se acercaba a algo parecido a estar hecha. Sí, en realidad sí. Es una de esas personas que odian tanto los juegos corporativos que se han vuelto accidentalmente dignas de confianza. Sin agenda, simplemente muy entretenido viendo cómo todo se desmorona. Danny negó con la cabeza. ¿Volverías si te lo pidieran? Lo pensé. Depende de los términos. Danny me señaló con la espátula. Que te paguen. Pase lo que pase, que te paguen. Oz me llamó un miércoles, 3 semanas después de que me despidieran. Informes listos, 37 páginas, y es hermoso. Había estado trabajando en ello desde aquel jueves por la noche, cuando empezó a escarbar en mis archivos. Ahora estaba completo, una cronología exhaustiva que mostraba exactamente lo que había hecho, exactamente qué advertencias había señalado y exactamente qué documentación existía que Victoria nunca se molestó en leer, incluido el correo del asesor legal de Khalil que el propio Khalil había mencionado durante la salida. ¿Cómo se lo vas a hacer llegar al consejo? No directamente, eso me convertiría en un objetivo y me gusta mi trabajo. Se lo voy a dar a Denise, de Recursos Humanos. Ella está legalmente obligada a escalar hallazgos materiales al asesor legal general, y el asesor legal general está legalmente obligado a informar al Consejo sobre posibles problemas de responsabilidad. Cadena de custodia, cariño. Mis manos permanecen técnicamente limpias, la verdad sale a la luz y Victoria tiene que explicarse ante una sala llena de personas que realmente saben leer un balance. Eres astuto. Prefiero decir estratégicamente posicionado, pero sí, un poco astuto. La reunión del Consejo tuvo lugar el martes siguiente y duró 4 horas. Me enteré después por 3 fuentes distintas, incluido Oz, que de algún modo había estado solucionando problemas de red en el pasillo fuera de la sala de conferencias durante la mayor parte de la tarde. Fue hermoso, me dijo después. Al parecer, Victoria había intentado presentar todo como una realineación estratégica que encontró. Una resistencia inesperada del mercado, traducción, tomamos una decisión calculada que resultó ser catastróficamente errónea, pero nos gustaría que creyeran que solo fue mala suerte. El Consejo no compró esa versión. Brian, el presidente, era un veterano del sector energético de la vieja escuela que llevaba 40 años en la industria. Hizo una pregunta sencilla al principio de la reunión, ¿alguien verificó si este empleado tenía obligaciones contractuales específicas con nuestros clientes del Golfo antes de terminar su puesto? La respuesta de Victoria fue básicamente no. Brian continuó, ¿y no pensó que ese nivel de diligencia debida era relevante para cuentas que representan el 8% de nuestros ingresos anuales? Al parecer hubo un largo silencio después de eso. Luego Brian pidió ver el correo del asesor legal de Khalil. Lo leyó en voz alta a la sala 2 veces. La reunión se levantó sin una resolución formal, pero el daño ya estaba hecho. El consejo había visto los correos, había visto los documentos de preparación cultural, había visto las guías Yaya que nadie había leído jamás y había visto la notificación legal que me nombraba explícitamente como esencial desde el punto de vista contractual para la relación con el cliente. Oz me envió un mensaje esa noche con una sola observación: la oficina de Victoria está a oscuras, todos los demás siguen aquí, saca tus propias conclusiones. A la mañana siguiente recibí una carta formal del asesor legal general de Vanguard. Querían discutir posibles acuerdos de consultoría y estaban abiertos a términos flexibles que reconocieran el valor de las relaciones institucionales.
Se la enseñé a Nico. Están rogando, básicamente. ¿Vas a ayudarlos? Depende de lo que ofrezcan. Que te paguen de forma obscena. Bueno, aparentemente todo el mundo en mi vida tenía el mismo consejo. 6 semanas después de que me despidieran, volví a entrar en la sede de Vanguard, no como empleado sino como consultor, con un contrato que hacía que mi salario anterior pareciera calderilla. La negociación había sido casi demasiado fácil. Empezaron con una oferta a la baja, intentando salvar las apariencias. Yo contraoferté con términos que hicieron que su asesor legal general hiciera una mueca visible. Volvieron con algo más razonable. Lo rechacé y subí mi tarifa a otro 15%. Aceptaron el mismo día, aunque no sin intentar un último movimiento. Enterrada en la tercera revisión del contrato, en la página 9, había una nueva cláusula. El consultor acepta proporcionar una transferencia de conocimiento integral y formación al personal designado de Vanguard como parte del encargo. La leí, luego tomé mi bolígrafo rojo, tracé una sola línea a través de todo el párrafo y escribí no en el margen. Lo devolví dentro de la hora. Firmaron sin la cláusula porque no tenían ninguna ventaja y lo sabían. Esto es lo que incluía el contrato final, un compromiso de 6 meses a 3 veces mi tarifa diaria anterior, plena autonomía sobre todas las comunicaciones con clientes del Golfo, sin requisitos de reporte a Victoria ni a nadie del equipo ejecutivo, acceso directo al presidente del consejo si fuera necesario, toda comunicación a través de mi abogado, pago mensual por adelantado, no reembolsable, y una cláusula que especificaba que cualquier terminación del acuerdo de consultoría antes de su finalización daría lugar al pago íntegro del valor restante del contrato. Sin formación, sin transferencia de conocimiento, sin construir a mi reemplazo con mi propio dinero. Nico me había ayudado a redactar los términos iniciales. Nos sentamos en su local después de la hora de cierre, garabateando en servilletas. Estás siendo demasiado amable, me dijo. Añade otro 15%. Es ridículo, ya han perdido ¿qué? 7 millones, 8, otro trozo es un error de redondeo a estas alturas. No están pagando por tu tiempo, están pagando por su metedura de pata. Haz que lo sientan. Aceptaron en 48 horas porque no tenían otra opción. El daño ya estaba hecho. Los clientes con los que había construido relaciones durante años no estaban interesados en reconstruir la confianza con una empresa que había demostrado un juicio tan pobre, pero algunos de ellos estaban dispuestos a pausar sus salidas y yo volvía a estar en escena, no trabajando para Vanguard exactamente, sino trabajando con Vanguard. Mi primer día como consultor caminé por el vestíbulo de Vanguard como si nunca me hubiera ido, excepto que ahora llevaba una credencial de visitante en lugar de una identificación de empleado y no tenía absolutamente ninguna obligación de asistir a ninguna reunión a la que no quisiera asistir. La recepcionista me reconoció e hizo un gesto visible de sorpresa. Le di un pequeño saludo con la mano, parecía confundida y luego divertida. El rumor se extendería por el edificio en menos de una hora. El tipo al que habían despedido había vuelto y no llevaba una credencial de empleado. Pasé frente a la oficina de Victoria. Técnicamente seguía siendo la CEO, aunque el consejo había instalado lo que llamaban un comité de supervisión estratégica que revisaba todas sus decisiones importantes, lenguaje corporativo para decir que ya no confiaban en ella, pero despedirla activaría su paquete de indemnización y los haría quedar aún peor. Ella levantó la vista cuando pasé, hicimos contacto visual durante unos 2 segundos, le di un pequeño asentimiento y ella apartó la mirada primero. Oz me alcanzó en el pasillo. Llevaba su enorme café habitual y parecía vestir la misma camiseta de banda que había llevado la última vez que lo vi. Más allá, el hijo pródigo regresa, dijo lo suficientemente alto como para que algunas personas en los cubículos cercanos levantaran la vista. Una de ellas era de finanzas, llevaba más tiempo en Vanguard que yo. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Veo que has estado practicando tu árabe. Sí. Caminó a mi lado. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a salvarles el pellejo? Voy a estabilizar lo que se puede estabilizar. 2 de las cuentas probablemente se han perdido para siempre. El equipo de Khalil ya no confía en nadie aquí, pero está dispuesto a hablar si soy yo quien habla. Wad Victoria solo tiene que sentarse ahí y ver cómo arregla su desastre. Esa es la idea. Oz sonrió. Hermoso. ¿Sabes qué es esto? Esto es lucha libre profesional. Tú eres el bueno haciendo su gran regreso, ella es la villana recibiendo lo que le toca y yo soy el narrador aportando comentarios. Los 3 meses siguientes fueron intensos. Volé a Dubái 2 veces, me reuní con el equipo de Khalil en persona y reconstruí lentamente la confianza que Victoria había destruido en 15 minutos de arrogancia. No fue fácil. La confianza, una vez rota, no se recompone de golpe. Requiere pruebas, constancia, presentarse una y otra vez hasta que la gente cree que de verdad te vas a quedar. El primer viaje fue principalmente control de daños. Khalil fue cordial pero reservado. Su asesor legal hizo preguntas directas sobre la estabilidad organizativa de Vanguard. Respondí con honestidad. La empresa había cometido un error, el consejo lo estaba abordando y yo había vuelto en un rol con plena autonomía.
El segundo viaje fue diferente. Khalil me invitó a cenar a su casa. En la cultura empresarial del Golfo eso es algo muy importante. Significa que has pasado de proveedor a contacto de confianza. Hablamos del programa de ingeniería de su hijo, de la política energética regional, de los desafíos de trabajar con empresas estadounidenses que no entendían que las relaciones no son partidas presupuestarias que puedes recortar. Al final de esa cena, la cuenta se salvó. No volvió completamente a donde había estado, pero quedó estable hacia adelante en lugar de desmoronarse. Salvé 2 de las 4 cuentas en peligro. Las otras 2 se perdieron, absorbidas por competidores que habían estado rondando como tiburones desde que comenzó la retirada y empezaron a hacer ruido en los círculos del sector, pero logré negociar condiciones de salida que no incluyeron demandas ni quejas formales. Dado lo mal que pudo haber salido todo, eso fue en realidad una victoria. El daño financiero total fue de alrededor de 6 millones en contratos perdidos y otros 2 millones en costos de limpieza, honorarios legales, honorarios de consultoría y gastos de viaje. No tan malo como podría haber sido, pero lo suficientemente grave como para que el consejo hiciera preguntas difíciles sobre cómo había ocurrido todo en primer lugar. Victoria renunció 4 meses después de despedirme. El comunicado oficial decía que estaba buscando otras oportunidades para aprovechar su visión estratégica. La historia real, según Oz, era que el consejo le había dado a elegir, renunciar con dignidad o ser despedida con causa, con documentación completa adjunta a su expediente permanente. Eligió la opción número 1. Movimiento inteligente. Supe que se fue a trabajar a una consultora en Austin, una de esas empresas que ayudan a otras a optimizar sus estrategias de capital humano. Sinceramente esperaba que hubiera aprendido algo, pero no contaba con ello. Mi contrato de consultoría con Vanguard terminó después de 6 meses. Para entonces ya había aceptado un puesto permanente en la empresa de Yusuf en Bahrein, como director de operaciones internacionales con base en el Golfo y viajes regulares de regreso a Estados Unidos. Mejor salario, mejor cargo, mejor cultura, personas que realmente entendían que no se construye un negocio despidiendo a quienes construyeron tus relaciones. La oferta se concretó a lo largo de una serie de llamadas telefónicas y una cena muy larga en Manama. Yusuf expuso su visión, expandirse a nuevos mercados, construir alianzas en toda la región y competir con las empresas estadounidenses que seguían pisando minas culturales que ni siquiera sabían que existían. Necesitaba a alguien en quien los clientes del Golfo confiaran. No eres solo un enlace, me dijo, eres un puente, y los puentes son difíciles de construir. Y lo mejor de todo, Khalil Al-Farsi trasladó sus contratos a la empresa de Yusuf específicamente porque yo estaba allí. 7,8 millones en negocio anual transferidos directamente por una relación construida a lo largo de años de cumplir, mantener promesas y entender que los negocios en esta parte del mundo funcionan con base en la confianza. Danny vino a mi fiesta de despedida en el local de barbacoa de Nico. Mi hermano, mi mejor amigo y unas 30 personas más que habían visto todo desarrollarse durante 6 meses. El lugar estaba lleno. Nico había cerrado Loanslow antes de tiempo específicamente para la ocasión, lo que significaba acceso ilimitado a su ahumador y una cuenta abierta. Definitivamente me iba a arrepentir a la mañana siguiente, pero valía cada centavo. Danny estaba contando la historia de la renuncia de Victoria a un grupo de personas que nunca la habían conocido, pero que la odiaban por principio. Se había vuelto sorprendentemente bueno con la imitación en los últimos meses. Necesitamos energía más joven, dijo con una voz aguda haciendo comillas en el aire con los dedos. Toda la mesa estalló en carcajadas. Nico salió de detrás del mostrador con una nueva bandeja de brisket todavía humeante. Muy bien, es hora del brindis, todo el mundo agarre un vaso. Danny levantó el suyo por el conocimiento institucional y por los idiotas que no lo valoran hasta que ya no está. Nico añadió, y por cobrar de manera estúpidamente, ridículamente, obscenamente buena. Os había conducido desde la ciudad específicamente para la fiesta. No me lo perdería, dijo. Levantó su propio vaso y brindó por el arqueólogo de correos electrónicos en árabe, sin el cual nada de esto habría quedado debidamente documentado y entregado a las autoridades de supervisión correspondientes. Miré a mi alrededor, a las personas que se habían quedado conmigo durante todo el proceso. Estas eran las relaciones que realmente importaban, las que aparecían cuando las cosas se ponían difíciles. Levanté mi vaso. Victoria aprendió su lección al costo de millones de dólares y de su propia carrera. Yo aprendí la mía también. Algunos nombres no pueden ser reemplazados, algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados para siempre. Y ahora el sol del Golfo es implacable, el café es más fuerte que cualquier cosa que haya probado jamás y cuando los clientes preguntan quién maneja la relación, solo hay una respuesta, hermano Garrett. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.